Una disculpa. El cáncer de colon rectal se encuentra entre los 5 primeros tipos de cáncer de mayor prevalencia en México. Si vemos la gráfica, tenemos que para mujeres la primera neoplasia es mama, seguida por cáncer cérvico-uterino y en tercer lugar el cáncer de colon. Para los varones el primer cáncer o el cáncer más frecuente es próstata, seguida de colon y recto. La mayoría de los cánceres colorectales, como sabemos, se originan de la secuencia adenocarcinoma, que es una de las secuencias probablemente más estudiadas en biología molecular de cáncer, y la duración de esta secuencia aproximadamente se calcula entre 8 y 10 años, y esa es la ventana que nos permite incidir para modificar su incidencia. En 2010 la incidencia de cáncer colorectal en Estados Unidos fue de 131.607 casos y 51.500 casos de mortalidad. Esta mortalidad ha declinado en un 30-35% en los últimos 18 años, presumiblemente un aumento en la detección y vigilancia. Como vemos en la gráfica, aquí tenemos mortalidad y incidencia de cáncer de colon, y por otro lado vemos cómo van aumentando los programas de detección los programas de detección con FIT, con sangre oculta en heces y con colonoscopías, y cómo coincide el aumento en los programas de detección oportuna con la disminución de la incidencia en la mortalidad de cáncer de colon. Se ha estimado que el 63% de las muertes de cáncer de colon en 2010 fueron atribuidas a falta en detección. El riesgo promedio de una persona para desarrollar cáncer de colon varía aproximadamente en un 5% y tiene un 2 a 3% de riesgo de morir por dicha enfermedad. ¿Qué pasa en la región Asia-Pacífico a diferencia de los Estados Unidos? La incidencia ha aumentado, y esto lo atribuyen los autores en esta referencia a que los programas de detección oportuna son regionales, no son conductas nacionales en todo el país, sino que se han realizado en diferentes áreas de estos países. Tenemos, por ejemplo, Japón, comparando 2012 a 2015, hubo un incremento del 7%, China hubo un incremento del 12%, en Corea hubo un incremento del 10%, en Singapur hubo un incremento del 14% y en Australia del 8%. Hoy sabemos que esta enfermedad tiene diferentes conductas biológicas y tenemos lesiones precursoras que son distintas. Sabemos que proceden de pólipos adenomatosos. Hoy por hoy se conoce bien la vía de carcinogénesis cerrada, que deriva de pólipos cerrados, en donde hay una hipermetilación de genes promotores, como el gen BRAF, y sabemos también que se originan de cáncer de colon hereditario no asociado a pólipos o síndrome de Lynch. De los pólipos adenomatosos se considera que derivan el 70-80% de estas lesiones, 15 a 20% derivan de las lesiones cerradas, que dicho sea de paso sabemos que se encuentran principalmente las que tienen un componente de malignidad o de riesgo de malignidad, se encuentran principalmente en el colon derecho a través de esta neoplasia cerrada, y del cáncer polipósico no hereditario, en el cual corresponden al 2 al 7% de los cánceres de colon. En todas estas líneas de carcinogénesis se requiere la acumulación de alteraciones del genoma. Entonces, los programas de tamizaje están basados en que las lesiones principalmente son asintomáticas, tanto lesiones premalignas como cáncer incipiente se manifiestan, prácticamente no se manifiestan, pasan asintomáticas, y por otro lado el bajo riesgo de tratarlas por vía endoscópica nos permite realizar programas de tamizaje que sean efectivos, disminuyendo la incidencia de cáncer de colon. La prevalencia de pólipos en adultos varía entre 25 y 30% y se incrementa con la edad, pero afortunadamente la gran mayoría de estos pólipos no van a derivar a cáncer. El principal objetivo de los programas de tamizaje es disminuir la incidencia del cáncer de colon, y probablemente el marcador por excelencia de estos programas de tamizaje es el cáncer de intervalo. Entonces, como ya mencionaba la doctora Hernández, los programas de tamizaje en los diferentes países están basados en la detección de sangre oculta en heces. Algunos de ellos todavía utilizan la prueba de Guayaco, algunos ya utilizan detección de sangre mediante métodos inmunológicos de hemoglobina humana.
la rectosigmoidoscopía flexible y la colonoscopía. En esta tabla tenemos, por ejemplo, a Australia, que evalúa o monitorea a su población entre 50 y 74 años con prueba inmunológica de sangre de manera bianual. Tenemos, por ejemplo, a Austria, en donde evalúan a toda esa población arriba de 50 años mediante colonoscopía y se realizan entre 7 y 10 años. Tenemos, por ejemplo, a Bruselas, a Bélgica, en donde evalúan a pacientes de edad entre 50 y 74 años con sangre oculta en heces y FIT de manera bianual. Tenemos a los Estados Unidos, que evalúan a los pacientes entre los 50 y 75 años, basados principalmente en colonoscopías cada 10 años, y en aquellos pacientes en los que no se puede hacer, sigmoidoscopías cada 5 años o detección de sangre humana mediante un programa anual. Entonces, la colonoscopía tiene la mayor sensibilidad de todas las modalidades de pruebas de tamizaje. Existen algunas desventajas de este método, como es la preparación intestinal. Sabemos que es desagradable para los pacientes, el carácter invasivo, requiere de un procedimiento de sedación y el rango de participación. Hay estudios en donde incluso en Estados Unidos iban al domicilio de los pacientes para traerlos a los hospitales a hacerse pruebas de tamizaje y muchos de ellos se negaban. Entonces hay un apego entre 10 y 27% a estos programas de tamizaje. Se están realizando estudios actualmente aleatorizados que comparan tamizaje con colonoscopía contra no tamizaje o tamizaje con colonoscopía versus FIT, y bueno, pues en un futuro esperamos tener mayores resultados de estos estudios. En este estudio, publicado en el New England 2012, The National Polyp Study, fue basado en la comparación de 2.602 pacientes que se realizaron colonoscopía con polipectomía contra el registro de población general en Estados Unidos. Este mostró una reducción de la mortalidad del cáncer de colon en 53% después de una media de seguimiento de 16 años. Nishihara reportó una reducción del riesgo de morir por cáncer de colon del 68% en New England de 2013, y se sabe que basada en la localización esta mortalidad varía, dado que el colon derecho tenemos una menor incidencia en detección oportuna de lesiones. Entonces, él demostró que la mortalidad para colon distal disminuyó en el 82%, comparada con el colon proximal, en el que disminuyó solo en el 53% de los casos. Brenner y colaboradores realizaron un estudio publicado en Gastroenterology en 2014, en donde es un estudio caso control que seleccionó a 2.516 pacientes que fueron diagnosticados con cáncer de colon entre 2003 y 2010, comparándolo contra 2.284 controles elegidos aleatoriamente. Solo el 1.7% de los casos tuvo una colonoscopia de tamizaje contra 12% de los controles. Ellos mostraron una reducción en el riesgo para cáncer de colon izquierdo y derecho del 92% y 78% respectivamente. En conclusión, los programas de tamizaje mediante colonoscopia parecen tener un gran potencial para alcanzar una reducción significativa en la incidencia y mortalidad del cáncer de colon. Este efecto protector parece ser más efectivo para cáncer de colon distal que para el proximal. Hablando específicamente de vigilancia después de polipectomía, actualmente en países desarrollados que tienen programas de detección oportuna basados en colonoscopía, tienen saturados sus servicios de endoscopía con colonoscopías de tamizaje. Por lo tanto, las guías también han optimizado estos periodos de vigilancia para no estar sobreindicando estudios de vigilancia en pacientes que no van a ser beneficiados con los mismos. Una vez que hacemos una colonoscopía índice o inicial, en base a los hallazgos, si encontramos un pólipo, entonces debemos de realizar una estratificación de riesgo en base a esto. Entonces, ¿qué se considera para esta estratificación? Consideramos el tamaño del pólipo, la multiplicidad, el componente velloso mayor al 25% en la lesión, la presencia de displasia de alto grado, la localización proximal, como comentábamos, este es un terreno principalmente de lesiones cerradas que tienen un componente biológico mucho más agresivo que el adenocarcinoma,
que las lesiones que derivan de adenomas, y el comportamiento biológico. En la mayoría de las guías, todos estos factores son utilizados para estratificar el riesgo de los pacientes en bajo y alto para la asignación de un intervalo adecuado de vigilancia. Entonces, en base a esto, a estas características de estratificación, tenemos pólipos de bajo riesgo, que son aquellos 1 a 2 adenomas tubulares pequeños menores a 10 milímetros, que los encontramos en la colonoscopia índice, o pólipos sésiles pequeños menores a 10 milímetros sin displasia. Y tenemos pólipos de alto riesgo, que son aquellos en donde encontramos 3 a 10 adenomas tubulares o pólipos cerrados mayores a 10 milímetros, adenoma velloso con alto grado de displasia, pólipo cerrado sésil con displasia y adenomas cerrados. Varios estudios han reportado que en esta estratificación los pacientes con lesiones de bajo riesgo prácticamente tienen el mismo riesgo que los pacientes que no tienen pólipos. En esto existe una variación en las guías, tanto americana como la europea, basado en este principio, y por eso alguna se va a 5 años y otra a 10 años de vigilancia post-polipectomía cuando se trata de lesiones de bajo riesgo. En pacientes con alto riesgo tiene un radio de incidencia estandarizada del 6.6 contra 3.6 para desarrollar cáncer de colon comparados con población general. Para grupos de alto riesgo, las asociaciones, tanto la americana como la europea, recomiendan vigilancias endoscópicas cada 3 años. En esta tabla trato de resumir todo lo que acabamos de comentar en cuanto a los periodos de seguimiento. Aquí teníamos los adenomas de bajo riesgo, aquí tenemos adenomas de alto riesgo, aquí tenemos pólipos cerrados de bajo riesgo, aquí tenemos pólipos cerrados de alto riesgo. Entendiendo lesiones de bajo riesgo, 1 a 2 adenomas tubulares. Entendiendo lesiones de alto riesgo, adenomas, más de 3 adenomas o mayores a 10 milímetros o con displasia de alto riesgo, con mayor del 25% de histología vellosa. En pólipos cerrados de bajo riesgo, entendemos lesiones menores a 10 milímetros sin displasia, y pólipos cerrados de alto riesgo entendemos lesiones mayores a 10 milímetros con displasia. La Asociación Europea recomienda una colonoscopia de seguimiento en adenomas de bajo riesgo a 10 años contra 5 años de la Asociación Americana. Como les digo, esta disparidad en los periodos de seguimiento varía en que se ha demostrado que las lesiones de bajo riesgo derivadas de adenomas prácticamente tienen el mismo riesgo que población general. En adenomas de alto riesgo, la Asociación Europea recomienda seguimientos de 3 años, igual que la americana. Pólipos cerrados de bajo riesgo, la Asociación Europea recomienda seguimiento a 10 años y la Asociación Americana a 5 años. Y en pólipos cerrados de alto riesgo, ambas asociaciones recomiendan seguimientos a 3 años. ¿Qué pasa con la región Asia-Pacífico? Japón a todos los vigila en periodos de 3 o menos años, dependiendo de sus hallazgos. Corea se va a 5 años en lesiones de bajo riesgo y lesiones de alto riesgo a 3 años, y Australia en pacientes que no tienen ninguna lesión, la siguiente colonoscopia es en 10 años, lesiones de bajo riesgo se va a 5 años y en lesiones de alto riesgo se va a 3 años. Existen algunas situaciones especiales que modifican estos rangos de seguimiento. Más de 10 adenomas se recomienda vigilancia en un periodo menor a 3 años. En síndromes de poliposis cerrada se debe realizar una colonoscopia de vigilancia en 1 año. En resecciones fragmentadas de adenomas sésiles o cerrados, como ya decía el doctor Grajales, lesiones mayores a 2 centímetros, la gran mayoría de las veces las acabamos resecando con técnicas de Pismil, y entonces o fragmentadas, y se ha visto que existe una mayor recidiva en los sitios de resección parcial o de este tipo de resección
y por lo tanto las guías recomiendan una vigilancia no mayor a un plazo de 1 año y posteriormente reajustar los periodos de seguimiento en base a la siguiente colonoscopía. En cuanto al seguimiento de resección curativa en cáncer colorectal, se recomienda realizar la primera colonoscopía de seguimiento al año y posterior a la resección, si la colonoscopía no cuenta con anormalidades, la siguiente se recomienda a los 3 años y la siguiente se recomienda a los 5 años. Todas estas guías están basadas en parámetros de calidad, entonces tenemos que hacer mucho hincapié en los parámetros básicos de calidad en colonoscopía. En esto sabemos que el cáncer de intervalo está relacionado con la calidad de la colonoscopía. El índice de detección de adenomas probablemente es el factor más importante en cuanto al riesgo de cáncer de intervalo. Sabemos que este cáncer de intervalo es aquel que se presenta antes de los periodos programados de seguimiento. Entonces, si nosotros realizamos una colonoscopia en un paciente y le recomendamos que la próxima se la realice en 5 años y ese paciente acude con nosotros a los 2 o a los 3 años con un cáncer de colon, eso es lo que llamamos cáncer de intervalo y como estamos comentando se debe tanto a defectos en la calidad de la colonoscopía como a diferentes comportamientos biológicos moleculares del tumor. Entonces se ha demostrado que cada 1% del incremento del índice de detección de adenomas se asocia con un 3% en la disminución del riesgo de cáncer de intervalo. Otros parámetros importantes en la calidad es la preparación intestinal adecuada. Ya habíamos comentado cuando revisamos las guías de colon de la Asociación Mexicana de Endoscopía que en términos generales se recomienda como un estándar de calidad tener escalas de limpieza colónica. Existen varios, pero en términos generales hablamos de Boston y hablamos de un puntaje mayor a 6. Con escalas de limpieza mayores a 8 puntos en Boston, estamos hablando de un índice de detección de adenomas de más del 85% en lesiones de 5 milímetros. Entonces, por abajo de entre 6 y 8 son pacientes que o tenemos que diferir para una siguiente colonoscopía mejor preparados, o las guías recomiendan que se repita la colonoscopía de vigilancia de tamizaje al año de haberse realizado esta. Aproximadamente la mitad de los cánceres de intervalo son resultado de lesiones no diagnosticadas. Un estudio realizado back to back. En este estudio, lo que hicieron los autores es que se realizaba temprano en la mañana por un médico endoscopista experto, se realizaba una colonoscopía y removía todas las lesiones que veía. Posterior a esto, el paciente descansaba 1 hora y pasaba otra colonoscopía con otro endoscopista experto, y este nuevamente realizaba una colonoscopía de vigilancia, de detección, reportándose un rango de adenoma no detectado hasta del 22%. Y estamos hablando de endoscopistas que tienen una amplia preparación en cuanto a detección oportuna de estas lesiones. Entonces es algo que tenemos que considerar, tenemos todos que trabajar en nuestro medio, en nuestro entorno, para tratar de mejorar nuestros estándares de calidad, hacer mejor nuestros diagnósticos y dar un seguimiento adecuado a estos pacientes. También se ha observado que algunos carcinomas de intervalo, como ya lo habíamos mencionado, derivan de resecciones incompletas. Todavía existen algunas personas que por limitaciones tecnológicas o de habilidades o del medio de su entorno acaban resecando lesiones pues, prácticamente con la pinza de biopsia mordidas. Y bueno, pues todo esto se ha estudiado y se ha visto que esos son factores que inciden en la reincidencia de estas lesiones y consecuentemente con la aparición de cáncer colorectal. Aunque estos subtipos, hablando específicamente de lesiones cerradas, sí acabo doctor, hablando de lesiones cerradas, existen varios subtipos de lesiones cerradas y no se hace hincapié en el tipo de lesión cerrada porque incluso a nivel de patología todavía no se ponen de acuerdo los patólogos
y en términos generales las guías se basan en cualquier lesión de tipo cerrado. Como recomendaciones nada más, apego a estándares de calidad, ya lo comentamos, técnicas de resección de lesiones premalignas, ya el doctor Guido nos dio una excelente plática de todas las técnicas que hoy actualmente hay, lo cual nos lleva a nosotros a capacitarnos. Si estamos haciendo una colonoscopía y encontramos una lesión, tenemos que tener los principios básicos de resección, de lesiones probablemente no extendidas, y esas lesiones saberlas referir a centros de alta especialidad en donde puedan ser resecadas. Apegarnos a rangos de vigilancia adecuados en relación a los hallazgos en la colonoscopía índice y mantener una comunicación franca y honesta con los pacientes y con el patólogo. Es muy importante la comunicación con el patólogo para saber en base a esto cuál va a ser el seguimiento que tenemos que darle, y al enfermo, porque muchas veces los enfermos piensan que lo que queremos es haciendo sobre estudios por temas económicos o de alguna otra índole, y es importante concientizarlos que esto no tiene nada que ver con eso, sino más bien tiene que ver con un problema de salud pública que tenemos enfrente. Es una responsabilidad de todos nosotros incidir en el diagnóstico y en la remoción de estas lesiones, porque esto va a hacer que podamos más adelante establecer, como ya la doctora Hernández está iniciando, programas de tamizaje a nivel nacional, pero si los que realizamos las colonoscopías a nivel nacional no nos apegamos a los estándares de calidad, pues estas colonoscopías van a ser parciales, y nuestro programa va a ser un programa limitado. Quise mostrar esta diapositiva como última diapositiva. Quiero comentarles que le pedí autorización al doctor López Colombo para presentarla, y invitarlos a todos ustedes a la Semana Nacional de Endoscopía Gastrointestinal, que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí del 15 al 19 de septiembre del 2018. Ahí van a poder ustedes ver y compartir con expertos nacionales e internacionales todo este tipo de temas. Como en este último par de días hemos visto, la endoscopía ha evolucionado de manera vertiginosa, con tecnología, con técnicas, con una serie de cosas, y creo que el objetivo principal de la Asociación Mexicana de Endoscopía es la divulgación del conocimiento endoscópico, y yo los invito a todos a que asistan a nuestra semana. Muchas gracias. Gracias, doctor.